¿Cómo les va? Es mitad de semana, esto es la UNAM Responde y nuestra universidad no se detiene. Prácticamente especialistas de todas las áreas del conocimiento siguen trabajando día con día para brindar apoyo a la sociedad en estos momentos de crisis, pero también para atender todas aquellas problemáticas que se dan de forma cotidiana. Y bueno, con respecto a la apertura controlada de algunos espacios públicos como museos, cines, teatros y también gimnasios que se dio a conocer a partir de este 1 de marzo en la Ciudad de México con un aforo de hasta un 20%, sigue siendo necesario pues respetar todas las medidas de higiene que ya conocemos, seguir atendiendo esta medida de sana distancia para cuidarnos a nosotros y también cuidar a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor y además así seguir promoviendo la apertura controlada en beneficio también de la economía de nuestro país, y esto significa o repercute en el bienestar de muchísimas familias. Y precisamente hablando de cuidados, esta tarde en nuestra entrevista hablaremos de las garantías que requieren todas las personas mayores en medio de esta pandemia, cuáles son esos principales retos, esos temas que debemos atender, cuáles son las responsabilidades de las familias, de las instituciones, pero también de las autoridades de nuestro país. Para conocer más a detalle estos temas, me da gusto saludar de nueva cuenta en este espacio universitario a la doctora Verónica Montes de Oca. Ella es socióloga, maestra en demografía y también es la coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Muy contenta, Rosa, de estar con ustedes, con TV UNAM y de estar con tu público. Exactamente, y vamos a empezar con algunas tareas que debemos irnos poniendo todos y cada uno de nosotros como individuos con respecto a las personas mayores. Y lo primero que me gustaría preguntarte es justamente acerca del uso de las palabras, cómo referirnos a ellos. Son personas mayores, son adultos mayores, y esta diferencia que me llama mucho la atención respecto al tema envejecimiento y vejez. ¿A qué nos referimos exactamente? Pues bueno, es muy interesante estas preguntas. Son, si tú quieres, simples, pero detrás hay una gran discusión en el tiempo. Mira, envejecimiento es un proceso que tenemos todas las personas, independientemente de la edad, sino de las condiciones de los entornos sociales y físicos que vivimos, ¿no? Entonces, todas las personas en nuestro desarrollo humano tenemos también un proceso de envejecimiento. Y claro que cuando llegamos a la etapa de la vejez, podríamos decir que es una etapa pero que no está determinada necesariamente por la edad, aunque institucionalmente nos dan una credencial a los 60 años, digamos, ¿no? Pero en realidad es una construcción social. Hay muchos países en donde la vejez inicia después, y hay situaciones, e incluso en México, rurales, indígenas, donde podríamos decir que inicia antes. Así que todo eso es relativo. Pero más o menos, por convenciones internacionales, se ha destacado que el 60 y más es propio, digamos, en los países en desarrollo. Ese sería el inicio de la vejez a nivel institucional. Pero las personas mayores a esa edad no se sienten viejas, no se sienten envejecidas. Y esto es muy importante porque hay que hablarles como personas, porque eso es lo que somos, personas mayores, pero también hay que respetar mucho cómo ellas quieren ser aludidas, ¿no? Hay personas que les gusta que les digan viejos o viejas, hay personas que les gustan que les digan personas mayores o adulto mayor, que también es otra manera también de apelar, aunque está muy vinculado a los hombres. Entonces, las personas mayores pueden contemplar de una manera incluyente mujeres, hombres, personas de la comunidad LGBT, transgénero, y así no te equivocas nunca. Entonces somos personas, porque además, jurídicamente hablando, hay un nivel de protección muy importante de los derechos humanos porque somos personas. Híjole, efectivamente parece una cuestión muy sencilla, pero que tiene pues implicaciones muy importantes en términos de sociedad, en términos jurídicos, en términos de derechos humanos, y de esto estaremos hablando durante los próximos minutos, doctora, porque es justo parte del trabajo de este seminario universitario que tiene que ver pues con las garantías, con el trato, con el cuidado que requieren las personas mayores. Platícanos un poquito cómo se ha volcado todo este trabajo que hacen de forma cotidiana con la llegada de la pandemia y con la prolongada pandemia. Claro, ha sido súper importante, Rosa, porque mira, nosotros estamos en este año 2021 cumpliendo 10 años de la creación en Gaceta Universitaria
del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez. Y como el nombre tan largo lo dice, abordamos dos aspectos muy importantes: el análisis de las vejeces que existen en nuestro país, pero también de los procesos de envejecimiento. Pero hay algo que es sumamente interesante, lo estamos viendo desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Y esto por qué? Porque los seminarios universitarios tienen ese mandato de ser creados desde la rectoría para transversalizar ciertas temáticas. Y esto es sumamente importante, porque la vejez no se puede únicamente ver desde la perspectiva geriátrica, médica, por ejemplo, clínica, sino también se tiene que ver desde el aspecto de la arquitectura, desde la biología, pero también desde la filosofía, desde la sociología, desde la antropología, incluso la demografía, por supuesto, porque esa es mi área que me gusta mucho. Entonces, hay muchas disciplinas que en conjunto podemos trabajar en torno del envejecimiento y las vejeces y pensar de una manera así, interdisciplinaria, las soluciones de este país sobre esta temática. Porque, mira, muchas personas piensan que es un problema el envejecimiento de la población y en realidad es el gran logro de la humanidad. El hecho de tener más personas mayores en el país significa que también tenemos una experiencia acumulada en las poblaciones que ayuda mucho a la calidad de vida. Estas personas mayores, además, más de un 70%, están en completa funcionalidad. Y nos da también la idea de que tienen una experiencia para compartir con las generaciones más jóvenes sumamente importante. Muchos de ellos son activos todavía en el mercado de trabajo. Sus pensiones y su trabajo al interior del hogar es central, incluso para cuidar a otras personas con discapacidad, a otras personas enfermas, y entonces tienen un papel muy activo en la sociedad y al interior de los hogares. Entonces, me parece que es un área de trabajo muy importante para visibilizar a un conjunto de población que, como tú sabes, va creciendo cada vez. Según el censo de población del 2020, son más de 15 millones de personas las que se encuentran entre el 60 y más de la población. Pero además también sabemos que la esperanza de vida va aumentando. Y esto también nos hace ver, por eso digo distintas vejeces, porque hay, además de haber vejeces urbanas y vejeces rurales, también las primeras etapas de la vejez son muy diferentes a las etapas más avanzadas de la vejez, ¿no? Donde ya requieren propiamente mucho más cuidado, porque a lo mejor ya surgieron algunas discapacidades o algunas enfermedades. Entonces, por eso son distintas. El seminario, por ejemplo, tiene una gran capacidad de divulgación para atender a que las personas funcionales, ese 70% de la población adulta mayor, siga siendo funcional y se cuide mucho y la familia tenga estrategias de inclusión y de participación interna más democrática. Pero además también el seminario alude a los jóvenes y a los adultos para que tengan un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo, un envejecimiento participativo, pero fundamentalmente ahorita saludable, porque con el hecho de la pandemia tenemos que tener muy en claro que hay personas que son asintomáticas y que pueden ser de alguna manera quienes están contagiando a otras personas, incluyendo personas mayores también. Y también hay personas mayores que son asintomáticas. Entonces, es sumamente importante reconocer los derechos que tienen las personas mayores, pero también las obligaciones que tenemos todos como ciudadanos en nuestro país en este momento de pandemia, en donde es importante protegernos y sobre todo cuidar nuestra vida para evitar el dolor familiar, pero también para evitar situaciones de mucho mayor riesgo dentro de los hospitales, que aunque obviamente nos van y si tenemos que ir, tendríamos que ir a cuidarnos, sí implica un mayor riesgo por estar en contacto con otras personas enfermas. Entonces, sí es muy importante tomar medidas en términos comunitarios, societales, familiares, pero fundamentalmente también ahora personales. Individuales. Doctora, tocaste muchísimos temas que sin lugar a dudas podrían ser temas para distintos programas, dado el tiempo que tenemos en este programa, pero me gustaría detenerme en uno de ellos. En este programa hemos abordado justo las condiciones de las personas mayores desde el punto de vista de la geriatría, desde el punto de vista de la medicina, en términos, por ejemplo, de nutrición, de las enfermedades o estas otras comorbilidades que se van presentando. Y me gustaría que nos ayudaras a entender cuál es la labor en particular desde
desde el punto de vista de las ciencias sociales, mencionas que tu especialidad es la demografía y entonces desde este sentido, ¿cómo entender o cuáles son estos temas que son considerados prioritarios para las personas adultas mayores y que debemos abordar desde todos estos ámbitos que ya mencionaste? Claro, pues mira, sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes en el seminario es toda la parte de la seguridad económica. La participación económica de las personas en el curso de su vida genera a veces que no tengan las suficientes, digamos, recursos para incluso ahorrar o prevenir cualquier tipo de padecimientos relacionados con el trabajo o con los entornos sociales y físicos que viven. Incluso muchas personas en su curso de vida no tienen los suficientes recursos para alimentarse correctamente. Entonces, fíjate que cuando ahora estamos viendo toda esta cauda de morbilidades en la población no se generan cuando cumplen 60 años. Muchas de estas enfermedades se generan en la adultez y, por desgracia, desde etapas tempranas del curso de vida, cuando son jóvenes o niños. Entonces, cuando estamos hablando de envejecimiento saludable, nos estamos refiriendo a tener estrategias en las distintas etapas del curso de vida previos, más jóvenes, para poder ir construyendo en conjunto una vejez saludable. Y esto me parece muy importante. Obviamente necesitamos tener un empleo digno, ¿verdad? No cualquier trabajo es empleo, dice una amiga querida, Liliana Navarrete. No todo el trabajo es empleo y lo que necesitamos es un país que genere empleo, que genere seguridad en los recursos, en los salarios, pero también las prestaciones en materia de atención a la salud y en materia de prevención, fíjate, de enfermedades. Promoción a la salud y prevención de enfermedades. Y estos son áreas muy importantes en nuestro seminario, además de ver, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los entornos, los espacios, la accesibilidad que tienen las personas mayores para poder transitar con seguridad en la calle. ¿Por qué? Porque una caída, Rosa, puede ser el detonante de muchísimos otros padecimientos posteriores, puede ser el momento en el que tú sufres y comienzas a vivir una discapacidad que te hace dependiente. Entonces es muy importante que los entornos, los transportes, las calles tengan la seguridad adecuada y sobre todo esta perspectiva incluyente para las personas mayores, pero también para las personas con discapacidad. Eso lo vemos también con la Facultad de Arquitectura y sobre todo pensamos mucho en que los entornos no nada más sean funcionales, sino que también sean agradables, que apoye eso a la salud mental de las personas. Creo que con esta pandemia hemos reconocido hoy en día que la salud, tanto física como la salud mental, van a ser temas sumamente importantes en la próxima década. Y ahora la Organización Mundial de la Salud ha hablado mucho de pensar el envejecimiento saludable, pero no solamente en las personas mayores que ya somos, sino en todos ustedes, los jóvenes, los adultos y los niños, que podamos proyectar nuestra vida en el futuro de una manera óptima y saludable, mental y físicamente. Y entonces tenemos evidentemente que cambiar aspectos nutricionales, como bien señalas, aspectos de menos consumo de carbohidratos, menos consumo de azúcares, para poder ayudar a nuestro cuerpo a no tener inflamaciones que pueden ser también, obviamente, principios de morbilidades que generen dependencia. Entonces, ¿qué significa nuestro cuerpo? ¿Qué significan las enfermedades? ¿Qué percepción tenemos incluso para poder cambiar nuestra actitud ante ellos? Son temas que nosotros trabajamos en el seminario de investigación, el seminario sobre envejecimiento y vejez de nuestra universidad. Doctora, bien nos dices, estos temas fueron además el resultado de una publicación titulada Desafíos en la vejez, salud, empleo y población, que está disponible ahí en la página del Instituto, me parece, del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿verdad? Para que podamos tener acceso a todos estos resultados, a este plan de investigación que se hizo desde el Instituto. Con este panorama que se tiene, me gustaría que nos ayudaras a entender también lo que ya mencionabas, retomando lo que mencionabas acerca del más reciente censo que indica que en este momento hay 15 millones de adultos. ¿Cuáles son las responsabilidades, cuáles son los retos hoy en día? Porque vamos, esta es la situación actual, pero el tiempo evidentemente pues va pasando y es un tema que se debe abordar de forma preventiva con respecto al aumento de la edad en los próximos años. ¿Cuáles son los retos desde las ciencias sociales y en términos individuales, familiares y sociales? Claro, bueno, lo que significa estos resultados del Censo de Población 2020, lo que significa es que cada vez tenemos un mayor número de personas con 60 años y más.
Pero dentro de ese gran conjunto de la población, que más o menos se calcula que son 15 millones de personas, dentro de este conjunto de población hay mucha heterogeneidad. Y esto es muy importante de destacar, Rosa, porque se piensa a lo mejor la vejez como la vejez. Y no, son muchas vejeces. La vejez femenina es diferente a la vejez femenina. La vejez de las personas con adultos con 80 años y más es distinta a la de los jóvenes, digamos, mayores de 60 a 70 años y más. Es distinta incluso en términos de si es una vejez rural o es una vejez urbana, y si es una vejez urbana en zonas marginales o es una vejez indígena del norte del país o del sureste del país. Creo que estos aspectos son los que este censo nos va a poder brindar mucha información sobre las distintas vejeces que tenemos en nuestro país. ¿Y por qué digo esto que es muy importante? Porque no es suficiente tener una política, digamos, homogenizadora de la vejez, de las vejeces en México, sino tenemos que pensar mucho en las vejeces a nivel de su propio lugar y de su propio tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no podemos tratar de la misma manera a los pueblos indígenas como tratamos a los pueblos urbanos, a las poblaciones urbanas. Cada una tiene sus propias creencias, sus propias costumbres, y si bien tenemos que ir modificando su calidad de vida, tenemos que tener en cuenta estas grandes diferenciaciones que a veces, Rosa, y esto es muy importante, tienden a ser desigualdad social. Entonces, nuestro seminario lo que también he tratado de averiguar es justamente toda la parte de la desigualdad, de cómo está impactando los distintos envejecimientos y las distintas vejeces. Recordemos que nuestro país, por desgracia, no tiene una cobertura universal en materia de seguridad social. No todas las personas mayores tienen pensión y eso hace que muchas personas mayores sigan trabajando, incluso enfermos siguen trabajando. Y esto yo creo que apunta a distintas dimensiones. Por un lado, reconocer en el país la heterogeneidad de las situaciones que viven las personas en la vejez. Segundo, la inseguridad económica que también tienen, afortunadamente disminuyéndose un poco con las transferencias gubernamentales de esta gestión gubernamental, pero por otro lado, la necesidad imperiosa, y eso es una necesidad sumamente importante, Rosa, de pensar el envejecimiento de todas las personas, incluso adultas y jóvenes, de empezar a invertir muchísimo en la promoción de la salud, de trabajar, por ejemplo, muchísimo en contra de consumo de alcohol o drogas, de que los jóvenes y los adultos y las personas mayores entiendan lo que significa ahorrar en salud y ganar en calidad de vida. Creo que esas son líneas centrales y para ello necesitamos obviamente unos sistemas de salud muy, muy fuertes que estén coordinados, el ISSSTE, el IMSS, el INSABI, todos coordinados para de alguna manera promover que las personas sientan la confianza y la tranquilidad para visualizar su salud y visualizar su cuerpo y su salud física y mental. Y justamente este libro lo que aborda, además de toda la perspectiva sociodemográfica, pues la importancia de los desafíos económicos para tener un envejecimiento digno, así como de cuidar, por ejemplo, todo este tema relacionado con la salud, con las condiciones de salud, los servicios médicos y por supuesto los procesos cognitivos y las emociones que vienen también desarrollándose a lo largo de nuestro propio proceso de envejecimiento. Así que Exacto. Este libro espero que les pueda dar muchísimas luces sobre algunos aspectos que tenemos que cambiar en nuestro curso de vida, pero sobre todo para tener una vejez saludable y un envejecimiento digno. No solo con respecto hacia los demás, que es la realidad que estamos viviendo, sino con respecto a lo que puede suceder con nosotros mismos. Doctora, estamos por terminar el programa y me gustaría que nos ayudaras a terminar con esta idea, no solamente o pensando a partir de todas estas diversidades en temas de vejez, con una palabra que dijiste casi al principio de la entrevista, que es verlo como un logro y no como un problema. Ayúdanos a terminar con un pequeño consejo, un pequeño tip para que nos quedemos con esta realidad y empecemos entonces a cambiar el chip y nuestra forma de pensar y actuar. Dos cosas muy importantes. Primero, todas las personas, los 128 millones de mexicanos, tenemos todos a un viejo o a una vieja dentro de nosotros. Y a esa vieja y viejo tenemos que cuidarlos desde las etapas tempranas de nuestra vida. También otro aspecto muy importante es que hay dos formas de no envejecer. Uno,
es morir tempranamente. Y yo creo que muchos de nosotros no queremos morir tempranamente, queremos seguir viviendo y sobre todo pensar que el envejecimiento es un logro de la humanidad y es un logro también de nuestro país. Hay muchas personas que seguramente ahorita con la pandemia tuvimos que despedir, que no tuvieron la oportunidad de seguir viviendo, pero creo que eso nos hace reflexionar muchísimo en la importancia de disfrutar la vida, de disfrutar lo simple de la vida y lo maravillosa y milagrosa que puede ser cada momento de nuestra existencia. Así que la vida en cualquier momento, hasta el final, es un logro de la humanidad y tenemos que respetarla. No es un problema, porque el problema es la percepción de cómo estamos viendo las cosas. Y yo lo quiero ver desde una manera optimista como un gran logro. Pues nos debemos quedar con este concepto, valoremos y pues cuidemos toda esta experiencia acumulada de los años que nos dan las personas mayores y tampoco olvidemos este concepto, independientemente de la edad que tengamos, seguimos siendo personas con todas estas condiciones que se nos da de forma individual, pero también colectiva. Doctora Verónica Montes de Oca, también doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Población y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Gracias por estos minutos, por estos consejos. El cual quiero decirte, este año cumplió 90 años nuestro instituto. Es uno de los primeros institutos de la Coordinación de Humanidades y me da muchísimo gusto que el seminario cumpla 10 y este cumpla 90. Y entonces tenemos 100 años de experiencia acumulada. Mira qué maravilla. Exactamente, 100 años en temas en verdad importantísimos que a veces son un poquito olvidados o que a veces es difícil de contar y de compartir porque muchas veces pues no estamos hablando de números, pues estamos hablando de personas, veámoslo así, experiencia acumulada en todas estas personas. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos, felicidades por todo este trabajo hecho y pues enhorabuena por todo lo que sigue. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Gracias, pues quedémonos ahí intentando afrontar todos estos retos que nos impacta con el tema de los años y de las personas mayores. Y bueno, tenemos más información que tiene que ver con lo que ocurre más allá de nuestro planeta y tiene que ver precisamente con la llegada a Marte. Vamos a ver qué nos prepararon para hoy los chicos de No Memes. La UNAM responde y No Memes hacen un crossover que, dicho sea de paso, no lo tiene ni Marvel ni DC. Pero bueno, hacemos este esfuerzo conjunto para ofrecerles una mirada al mundo del Internet y sus caminos infinitos. Sabemos que esta pandemia ha traído para muchos de nosotros momentos de soledad y aburrimiento, ya que solo hemos podido estar en contacto con nuestros amigos de manera virtual. Para seguir evitando la propagación del innombrable y que no salgan de su casa, hoy les traemos una opción para hacer un nuevo amigo que nos acompañe durante el encierro. Y cuando decimos hacer, literalmente nos referimos a que este amigo lo puedes crear con tus propias manos. Bueno, con tus manos y la ayuda de una impresora 3D. Y con un presupuesto de aproximadamente $600, que es lo que cuestan los materiales para poder construirlo. Además, no sería cualquier amigo, sino una pequeña réplica del rover europeo conocido como ExoMars y oficialmente llamado Rosalind Franklin en reconocimiento a una de las 4 químicas que descubrieron la estructura molecular del ADN. Un rover, también conocido como astromóvil, es un vehículo de exploración espacial, diseñado para moverse sobre la superficie de un planeta u otro objeto astronómico. Y en este caso, el Rosalind Franklin es un rover construido por la Agencia Espacial Europea y la corporación estatal rusa Roscosmos, cuya misión estaba programada para llegar a explorar Marte en junio de 2020, pero que se pospuso para el 2022. Este pequeño amigo, bautizado como ExoMai, mide 42 centímetros de altura y reproduce de manera no funcional las características clave de su hermana mayor de 2 metros. El archivo con el diseño de las piezas, junto con una guía de ensamblaje paso a paso y tutoriales de uso, están disponibles de forma gratuita en la plataforma GitHub, por lo que solo tendrías que invertir en el ácido poliláctico, PLA, un material biodegradable hecho de almidón vegetal que será el que le dé la forma a tu nuevo amigo. Ahora ya conoces una nueva opción para no estar solo durante la pandemia. Aunque también nos tienes a nosotros. Solo tienes que sintonizarnos los lunes a las 9 de la noche por TV UNAM. O cuando tú quieras, a través de YouTube y nuestras redes sociales.
Exactamente, ahí está la invitación abierta para estar en contacto con los chicos de No Memes y pues también la invitación abierta a seguir recibiendo todas estas señales que a partir del mes de febrero nos van a estar llegando desde Marte. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de Facebook, Twitter, Instagram. Ustedes deciden cuál es la red social que más les beneficia. También recibimos todos sus comentarios en nuestros números de WhatsApp. Los contestamos, los anotamos y los vamos resolviendo conforme se van dando pues aquí la presencia de los especialistas universitarios. Y recuerden también que tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde. Gracias a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día desde casa, desde las instalaciones de TV UNAM y también desde nuestro máster. Entonces nos vemos aquí mañana a las 2:30. Adiós.